Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy 4 de diciembre nos hemos encontrado con una sorpresa y ha sido el aplazamiento que ha determinado la Santa Sede con respecto a la no beatificación de Monseñor Fulton Sheen, el venerable siervo de Dios arzobispo Monseñor Fulton Sheen, que estaba prevista para el próximo 21 de diciembre. La razón, pues según dicen, los obispos de Estados Unidos han pedido que se le diera más tiempo para examinar la causa. Parece ser que no han tenido suficiente tiempo y sobre todo porque dicen que le surgen algunas dudas con respecto a este gran hombre, a este gran santo. ¿Y cuáles son esas dudas que dicen? Pues miren, las dudas que ellos dicen es, en el comunicado no se especifica cuántos obispos solicitaron la demora ni la razón exacta de su petición, pero según han revelado a CNA, fuentes del proceso de beatificación, se trataría de un supuesto caso de encubrimiento del abuso de un sacerdote mientras era obispo auxiliar de Nueva York. La misma fuente asegura que todo lo relacionado con la vida de Sheen, incluida esa cuestión, ya ha sido examinada. ¿Qué podemos decir? Me parece bastante sorprendente que pongan como excusa para necesitar más tiempo decir que hay sospechas o que si quizá pudo encubrir a un sacerdote en un supuesto caso de abuso de este sacerdote y tal. Es bastante lamentable que los obispos de Estados Unidos, que ellos sí que están todos en un porcentaje altísimo bajo sospecha, no solo de abusos sexuales, sino de homosexualismo constante, donde hemos tenido noticias desde hace un año y pico, incluso de una red de seminaristas que traían de Colombia, un tráfico de seminaristas homosexuales de Colombia a Estados Unidos para el, entre comillas, disfrute de los sacerdotes, según declaraciones recogidas por los compañeros de Church Militant, del cual os dejo la noticia por si lo queréis leer, con varios obispos implicados en esta trama, con algún rector de seminario. Recordemos lo del arzobispo McCarrick, que era tremendo la cantidad de seminaristas, en fin, con los que tuvo sus historias, y que tuvimos aquellas declaraciones del arzobispo de Monseñor Viganó, que trató de sacar a flote y aclarar toda esta situación de homosexualismo, sobre todo en Estados Unidos, y sin embargo que no obtuvo absolutamente ninguna respuesta por parte de Bergoglio. Dejó que pasara el tiempo, luego al cabo de muchos meses organizaron un paripé en Roma, en el Vaticano, para decir que querían, tomarse en serio la lucha contra la pederastia, pero no, en ningún momento hablaron de que la causa era la homosexualidad, que todos ellos protegen y promueven. Entonces es bastante penoso que Monseñor Fulton Sheen ahora se le ponga en entredicho y pongan sombras sobre algo que no está nada claro, y sin embargo con todo lo que ellos están tapando, se permitan el lujo, como digo, de poner en duda la honorabilidad de este gran arzobispo, este gran hombre de Dios, aunque solamente sea por encubrir a un sacerdote. En fin, yo lo que pienso es que hay quizá otras razones que les molestan, que quizá les han hecho pensarse con respecto a beatificar a este hombre. Vamos a leer un texto de Monseñor Fulton Sheen y que cada cual saque sus conclusiones. Palabras del venerable siervo de Dios, arzobispo Monseñor Fulton Sheen en 1948. Satanás establecerá una contraiglesia que será la mona de la Iglesia católica. Tendrá todas las notas y características de la Iglesia, pero a la inversa y vaciada de su contenido divino. Estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Los dos grandes fuerzas, el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del Anticristo, están empezando a trazar sus líneas de batalla para una lucha colosal. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión que no piense en el mundo futuro, una religión que intentará destruir la religión. Habrá una iglesia falsa, la iglesia de Cristo, la iglesia católica será una cosa
y el falso profeta creará otra distinta. La iglesia falsa será mundana, ecuménica y mundial. Será una federación de iglesias y religiones, formando algún tipo de asociación global, un parlamento mundial de iglesias. Rechazará cualquier contenido divino, será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico de Cristo en la tierra tendrá su Judas Iscariote, que será el falso profeta. Satanás lo va a reclutar de entre nuestros obispos. El anticristo no se llamará a sí mismo así, de otra manera no tendría seguidores. Él establecerá una contraiglesia, que será la mona de la iglesia, como él, el diablo, es el mono de Dios. Ella tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero a la inversa y vaciada de su contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo, que en lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Ya lo ven, Monseñor Fulton Sheen fue un visionario, un profeta, nos advirtió de que estábamos ante una lucha colosal que está empezando ya, hace 70 años, decía él, a trazar sus líneas de batalla para una lucha colosal entre el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo. Nos hablaba de una religión que no pensaría en el mundo futuro, como lo estamos viendo, nada más que en la inmanencia, en la obsesión por el cambio climático, por el ecologismo, un falso ecologismo, un falso cambio climático. Una religión, decía Monseñor Fulton Sheen, lo vuelvo a repetir, que intentará destruir la religión. Lo estamos viendo, estamos ante el destructor que está destruyendo con su doble discurso masónico, por una parte, a veces parece católico, dice cosas que suenan bien, pero siempre está en absoluta contradicción con las enseñanzas de la Iglesia, con la sana doctrina, siempre está en contradicción. Sobre todo ese liderazgo tan terrible, tan absoluto, tan entusiasta que está haciendo de la Agenda 2030. Ya hemos visto en estos días que está declarando que es urgente, que hay que tomar medidas ya drásticas, medidas concretas con respecto a todo este tema. Está entrando en el juego del anticristo, absolutamente. Recordemos las palabras también del cardenal Biffi predicando un retiro de Cuaresma en el año 2007 a Benedicto XVI en el Vaticano, cuando decía: el anticristo se presentará como pacifista, ecologista y ecumenista. Estas son las características y, bueno, pues esto es lo que tenemos que comentar en el día de hoy, cómo el Vaticano, a instancias de los obispos de Estados Unidos, que tienen mucho que esconder, de lo que avergonzarse, de lo que reconocer sus pecados, hacer penitencia, y la Iglesia necesita una limpieza muy grande, porque los escándalos y lo que está pasando y ha pasado no puede quedar así impune de cualquier forma, como si no pasara nada, porque la confusión y sobre todo el mal ejemplo y la imposibilidad de que puedan predicar la verdad, porque quien vive de esa manera no puede predicar la verdad, no puede ser coherente, porque no lo son, es necesario, y sin embargo ellos se permiten el lujo de decir que hay dudas, que necesitan más tiempo para ver el proceso de beatificación, si se hace o no, como el señor Fulton Sheen. Patético, lamentable, y una vez más dando muestras de cómo está la Iglesia en Estados Unidos y en el Vaticano. Hoy, al menos, quedémonos con enseñanzas buenas y positivas, que siempre es lo más principal, de San Juan Damasceno, filósofo, teólogo, escritor sirio y doctor de la Iglesia. Hoy, 4 de diciembre, ha sido su fiesta, su día, defensor del culto a las imágenes sagradas para la veneración de los santos, defensor de la Santa Fe Católica, refutando los errores del Islam, a quien consideraba que eran nada más y nada menos que una herejía cristiana, como es lógico, y así es, una nueva religión, pero que se basaba en el cristianismo y que no dejaba de ser una herejía cristiana. Unas frases de este gran santo y doctor de la Iglesia. Lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. También hubo alguien que dijo que muchas personas, el
único evangelio, la única Biblia que podrían leer sería el ejemplo que los cristianos le diéramos, nuestras vidas. Y otra frase suya, otro pensamiento de San Juan Damasceno, que se puede aplicar contra el actual culto a la Madre Tierra que nos están queriendo inculcar de manera herética y poco menos que blasfema desde las más altas esferas. Rescatamos este pensamiento. Que nadie piense que los cielos y las estrellas están animados, pues son en realidad inanimados e insensibles. Así es, son insensibles, algo que es obvio, pero que parece ser que tenemos que recordar con tanto culto a la Madre Tierra, que no deja de ser un culto idolátrico a los demonios, como ya decíamos ayer, como denunciaba San Francisco Javier, que los demonios se esconden en ese tipo de idolatrías y de cultos. Que San Juan Damasceno y que todos los santos intercedan por nosotros, los que queremos ser fieles a Dios, los que queremos denunciar las mentiras que se infiltran dentro de la Iglesia para confundirnos, y que nuestros obispos, nuestros cardenales, nuestros sacerdotes que quieren ser fieles a la verdad, a la sana doctrina y a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Trinidad, pues tengan el valor de enfrentarse a esta falsa iglesia, a esta masonería eclesiástica que difunde tantos errores, que difunde tanta ambigüedad y que difunde cultos idolátricos y mentiras. Necesitamos obispos, sacerdotes, cardenales, que sean verdaderos pastores para la Iglesia que quiere ser fiel a Dios. Que nuestro Señor nos lo conceda, se lo pedimos, tampoco no necesitamos muchos, solo necesitamos algunos. Que Dios en su misericordia nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén, amén, amén.